Hola amigos de mi canal de YouTube, tengan ustedes un cordial saludo. Para agradecer primeramente a todos mis suscriptores por su fidelidad y a los nuevos visitantes darles la bienvenida a mi canal. Vamos a hablar de la historia de los camiones Mack. John Jack, hijo de emigrantes alemanes, se educó en la granja familiar en Pensilvania. A los 14 años se fue del hogar para trabajar con máquinas de vapor. Estos conocimientos que adquirió lo llevaron a trabajar en buques y muelles de Estados Unidos y Panamá. En el año 1893, junto con su hermano Augusto, compra una empresa de construcción de carruajes. Estados Unidos en ese momento estaba inmerso en una crisis y los pedidos no eran tan abundantes. Sin embargo, pues lograron labrarse un buen nombre como reparadores. Muy pronto empezaron a experimentar con los novedosos vehículos a motor. Y tras 8 años y muchos experimentos, en el año 1900 tienen listo su primer vehículo. Este era un gran autobús con capacidad para 20 pasajeros, con motor propio de 4 cilindros, embrague de cono y caja de 3 relaciones. Su construcción fue tan meticulosa que tras 8 años de servicio ininterrumpido fue convertido en camión y sirvió durante 17 años y 1.000.000 de millas. Tras este gran éxito empezaron a llegar los pedidos y crean la empresa Mack Brothers Company, juntándose nuevamente los 5 hermanos Mack. En 1904, empiezan a usar en sus vehículos el nombre Manhattan para distinguirlos de su producción de carruajes. En el año 1905 trasladan la fabricación de camiones a Pensilvania. Fueron pioneros en montar la cabina sobre el motor. La llamaron cabina avanzada, para aumentar la visibilidad y maniobrabilidad en las ciudades. Todos los hermanos colaboran aportando ideas y patentes. En 1909 lanzan los modelos Junior y Senior, de 1,5 toneladas métricas. Curiosamente, el Junior se conducía desde la izquierda y el Senior desde la derecha. En 1911, Mack es el mayor fabricante estadounidense de camiones con más de 600 unidades vendidas al año. Esto parecerá una insignificancia, pero si tenemos en cuenta que en aquel entonces existían en todo Estados Unidos 1.800 fabricantes aproximadamente, cada uno aportando sus ideas, sacando sus propios diseños, era algo muy notable en esta marca. En 1914 aparecen los modelos AB, primeros de construcción en serie. Todos estos tenían transmisión en cadena o eje y aparecieron versiones de doble reducción, es decir, con lo que nosotros llamamos bajo. Tenían disponibles múltiples opciones y evolucionaron constantemente hasta que dejaron de fabricarse en 1937. De esta versión se construyeron algo más de 55.000 unidades. En 1916 aparece la serie AC. La fama de durabilidad que cosecharon los mantuvieron en fabricación durante 24 años. En esta época abastecen ampliamente al ejército inglés y americano de camiones y autoametralladoras, es decir, camiones que llevaban una ametralladora en la parte superior, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. El morro corto de algunos modelos y su extrema dureza, porque tenían una apariencia relativamente como fea, hicieron que el ejército inglés los apodara los Bulldog. Es así como en 1922 se adopta oficialmente a la figura del perro Bulldog como emblema de la marca, que persiste hasta la fecha
como emblema de Mack. En 1918, tras acabar la guerra, la compañía pasa a llamarse Mack International Motor Truck Corp. Mack es la primera marca en instalar filtros de aire y de aceite para incrementar la durabilidad. Ustedes, los que saben de motores, saben lo necesario y lo que protegen a un motor, tanto de las partículas que aspira como de las partículas que libera el aceite a un motor. Contribuyen a alargar la vida de un motor. En 1920 introducen el servofreno de vacío, lo que conocemos comúnmente como Buster. Esto ayuda muchísimo en la eficiencia del frenado de los vehículos. También son pioneros en aislar el chasis y la cabina por medio de soportes de caucho. Crean una compañía para comercializar patentes de ellos mismos con otros fabricantes de vehículos, es decir, venden sus patentes para que otros fabriquen muchas de sus piezas que son innovación en ese mundo y en ese mercado en ese entonces. En 1924 falleció Jack Mack en un accidente de tráfico. Él fue el fundador de la famosa marca. En 1927 se introducen los modelos BJ y BB, creados para satisfacer la demanda de mayor capacidad y velocidad. Se vendieron más de 15.000 unidades hasta el año 1941. En 1929 empiezan a producir remolques y semirremolques. Y en esta parte es curioso señalar que parte de los remolques de 2 ejes fueron construidos de manera que la barra de tiro se desmontaba fácilmente y podía instalarse en cualquiera de los 2 ejes. O sea que para cambiar el sentido no era necesario darle la vuelta al remolque. En 1936 se construye la serie E de camiones medios, o sea hasta 12 toneladas, en versión normal o de cabina avanzada. Se construyeron 78.000 unidades hasta 1951. Es una de las primeras marcas en introducir frenos en todos los ejes de los camiones pesados, porque hasta aquel entonces los semirremolques no tenían frenos, toda la responsabilidad recaía sobre la parte de cabina. Entre 1936 y 1938 están a la venta los Mack Junior, diseñados, vendidos y reparados por Mack. Desde este mismo año empieza la producción de otros tipos especiales de camiones, por ejemplo para minería con capacidades hasta de 100 toneladas métricas de carga, y la serie AP de camiones fuera de carretera, es decir, son construidos para determinados usos muy específicos. De 1938 a 1944 producen la serie ED, que vienen a ser camionetas de 3/4 de tonelada. Durante la Segunda Guerra Mundial producen más de 30.000 de estos vehículos para los ejércitos aliados. La serie L, creada en 1940, pero popularizada después de la guerra, fue uno de los camiones más populares. Se vendieron más de 35.000 hasta el año 1956. Las tecnologías que utilizaron en la producción de guerra producen grandes avances en la construcción de camiones. La serie G, con cabina totalmente de aluminio para incrementar la capacidad de carga, la serie H de cabina extra corta y la serie B. Esta última estuvo en producción de 1953 a 1965 y se vendieron alrededor de 128.000 unidades, muchas de las cuales aún funcionan. En el año 1966, la serie R sustituye a la serie B. Se introduce el revolucionario motor Maxi-Dyne, de potencia constante y transmisión Maxi-Torque. En el año 1969 patenta la suspensión neumática.
para los que pensamos que la suspensión neumática es algo nuevo, ya fue patentada en el año 1969. De 1975 a 1983 producen la Cruiseliner de cabina avanzada. Entre 1977 y 1993 se produce el Superliner de morro largo y acabados de lujo. En 1978 aparece la serie MC y MR de cabina baja. En 1982 producen la MH Ultraliner, primera cabina de camión en fibra de vidrio. En 1990, Mack pasa a ser una filial de Renault y en esta década se adapta la electrónica a la gestión del motor y se producen avances significativos enfocados sobre todo a reducir el consumo, la contaminación y aumentar la durabilidad. En 1999 aparece el modelo Vision. Finalmente, en diciembre del año 2000, el Departamento de Justicia americano aprueba la venta de Mack a AB Volvo, empresa que es actualmente la propietaria de Mack.